Hola muchachos, estoy haciendo pasar a sus compañeros que están en la sala de espera acá a la clase, así que démonos unos 2 minutitos más porque igual el proceso es un tanto tedioso, pero están pasando. ¿Ah? Así que vamos a estar ahí viendo cómo... Buena, profe. Hola, hola. Buena, profe. Hola, buenas. Tu profe. Hola, hola. Carlos Francis, ¿sí? Vamos a... Siguen llegando más jóvenes. ¿Ah? Me queda ahí. Espero que hasta el momento estén todos bien, igual que su familia, y que el tema asociado al aula, ¿ah? Ya haya sido un poco solucionado de alguna manera. ¿Ah? El día de hoy nos vamos a enfocar en una clase, ¿ah?, de la parte práctica, ¿no? La parte práctica, y creo que ya estamos en condiciones de dar inicio. ¿Ya? Partimos un poquito, ¿ya?, atrasado, pero unos pequeños minutos, más que nada por el tema de que se hagan la inscripción y entren, así que ningún problema. Ustedes parece ya vienen de una larga clase, ¿ya?, Sí. con el profesor Mendoza, así que lo entiendo que deben estar un tanto... Como 4 horas de clase. Un tanto agobiado. Ya bueno, la clase de hoy día es más lúdica y tienen que estar más atentos, asociados, que vamos a trabajar ahí con el Excel y vamos a generar unos gráficos y ya tendríamos el primer trabajo, ¿no?, el primer trabajo que vamos a desarrollar este semestre, ¿no? Entonces, por lo mismo, como les he comentado más de una vez, la idea es que estos trabajos siempre sean trabajos grupales, ¿no? Y por lo mismo es importante que ya tengan consolidado su grupo, ¿no?, su grupo de trabajo, eh, para, para ir generando el trabajo del día de hoy y obviamente lo que viene a futuro. Yo les envié un mensaje. ¿Ah? Les envié un mensaje ayer, si mal no recuerdo, que hasta el viernes hay plazo, o no, hasta el sábado hay plazo para la inscripción de grupo, y de ahí ya yo tomo la decisión de ir generando, inscribiendo a los alumnos que queden sin grupo en grupos diferentes, o si hay muchos que están sin grupo, voy a generar nuevos grupos. ¿Ya? Después les voy a mostrar que ustedes en el aula ya no deberían salir como paralelo 300, paralelo 303 o 301, ya ni me acuerdo cómo eran ustedes. Deberían salir solamente como grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E, grupo F, grupo G, bla, 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 bla. ¿Ya? Yo le borré la otra opción, si total esta es una opción interna nomás, y mejor que ahora nos vamos a trabajar como vamos a trabajar en grupo, ese va a ser su grupo. ¿Ya? Entonces el día de hoy vamos a ver en primera instancia, ¿ya?, herramientas de análisis, específicamente dos tipos de gráficos, ¿ya? Y estos gráficos, el primero de ellos va a ser el histograma, y el segundo de ellos va a ser el Pareto, ¿ya? Entonces, lo vamos a explicar cada uno de ellos, vamos a explicar la importancia, la relevancia que tienen, ¿ya? Y luego les voy a explicar cómo se desarrollan estos gráficos y luego les voy a dar la tarea, ¿ya? Esa tarea tiene una semana para ser entregada, ¿ya?, en donde no solamente voy a evaluar que usted sepa hacer un gráfico, ¿ya?, sino que también tenga conocimiento y entregue sus habilidades de
de análisis de estos gráficos. Entonces, recuerde que el fin de estas herramientas es para ver a qué componente o a qué equipo nosotros vamos a generar un proceso, una metodología, una técnica de ACR, análisis causa-raíz. Hacer un análisis causa-raíz, ¿ya?, genera de por sí un costo para la empresa. Por ende, yo tengo que ver bien cuál componente, en primer lugar, qué equipo le voy a hacer un análisis causa-raíz, a qué componente le voy a hacer un análisis causa-raíz, ¿ya? Y por lo mismo, ahí va a aparecer Pareto para que nos ayude a decir, mira, de estos 300 componentes o de estos 30 componentes que tiene este equipo, los más relevantes son estos 5 componentes que están acá. Por ende, a esto hay que hacerle el ACR, ¿ya? ¿Cómo llegamos a este numerito? Se los voy a explicar, ¿ya?, en el transcurso de esta clase, ¿ya? Y vamos de inmediato, ¿ya? El primer gráfico que nosotros vamos a analizar, ¿ya?, va a ser el histograma, ¿ya? El histograma, ¿ya?, y cualquier gráfico que usted desarrolle tiene que tener algunos temas que sean como factores gravitantes que sean fáciles de entender, ¿ya? Muchas veces cuando ustedes dicen, mira, voy a hacer este gráfico y lo voy a dejar en 3D para que se vea más lindo, va a tirar más pinta, finalmente muchas veces confunde más, porque mire, si yo trazo desde esta columna hasta acá, yo no sé si esa columna llega a 35, más o menos, que tampoco está estipulado, ¿ah?, o finalmente es 40, ¿ah?, me quedo medio que esa última, pero no sé si es 40, porque al dejarla ahí en 3D, ¿ya?, me confundió más que ayudar. Entonces, por ejemplo, aquí usted debería trazar líneas secundarias de ejes secundarios, ¿ya?, líneas de eje secundario con el fin de que sea más fácil la visualización, ¿ya?, de dónde realmente está su columna. Porque acá a mí me cuesta saber si está asociándolo aquí al 15 falla, ¿ya? ¿Por qué? Porque el eje Y me indica el número de fallas. Esta columna lo asocio, entonces yo puedo hacer esto y decir, mira, esto tiene 65. Alguien puede decir, profe, ¿no será más fácil que además de esas líneas que usted está generando, salga acá un numerito que diga 63, acá salga un numerito que diga 7, aquí salga un numerito que diga 15? Si lo puede agregar, mucho mejor, no hay problema. La idea tampoco que vas a llenar de información un gráfico tiene que ser fácil, ¿ya?, de analizar, ¿ya?, tiene que ser de visualización sencilla, ¿ya? Profe, Dígame. disculpe, la tarea que usted dijo va a ser en grupo, ¿cierto? Sí, Ya, gracias. de nada. Entonces, el histograma, ¿ah?, ¿qué trata? El histograma siempre trabaja asociado a un orómetro, ¿ya? Este orómetro es un instrumento dentro del equipo, ¿ya?, que va registrando no kilometraje, sino que horas, ¿ya? Y tal como un contador de kilómetros que va a contar los kilómetros que se ha movido un automóvil, el orómetro, ¿ya?, me va a contar las horas que se mueve y que está siendo usado un equipo, ¿ya? Por ejemplo, si yo un auto lo dejo estacionado, el cuenta kilómetros no me va a contar. Aquí, si el equipo está detenido, el orómetro también se detiene. Entonces, ¿qué me dice acá? Me dice que su equipo, ¿ya?, entre las 3000
y las 3.250 horas, ¿ah? Entre las 3.000 y las 3.250 horas, tuvo 7 fallas. ¿Esto qué significa? Que su equipo iba en las 3.000 horas de uso, llegó a las 3.015 y ocurrió una falla 1. Después usted reparó, ¿ya? Al estar reparando, su equipo, ¿ya? Demoró, por ejemplo, X horas. Demoró 5 horas en reparar esa falla. Ese tiempo de reparación, el orómetro no funcionó, se detuvo, ¿ok? Alguien levantó la mano, le vamos a dar la palabra. ¿Ah? Don Pedro, no, Benjamín Paredes, dígame. Profesor, usted nos va a dar toda la información de cómo debemos hacer ese gráfico y nosotros organizamos Eh, o tenemos que generar todo. Deje terminar la clase y si queda con duda me hace las preguntas, porque creo que no va a quedar con duda cuando termine la clase, porque le voy a explicar el paso a paso, ¿ok? Don Benjamín, ¿me Sí. escuchó? Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Así le voy explicando, la idea mía acá es explicar en qué consiste cada gráfico, ¿ya? Cómo se desarrolla y se elabora cada gráfico y cuál es el análisis que usted tiene que hacer a cada gráfico. Después yo le voy a mostrar en Excel, miren muchachos, así se tiene que hacer este gráfico. Y después yo le voy a entregar la tarea y le voy a explicar la tarea además, ¿ok? Así que no tenga duda de eso, ¿eh? No los voy a dejar ahí, ya, esto es, no, para nada, yo no trabajo así, ¿ok? Entonces, luego, el equipo que estuvo 5 horas en mantención, ¿ah? El equipo no avanzó de las 3.015 horas. El equipo empezó a funcionar, el orómetro empezó a funcionar cuando el equipo empezó a trabajar nuevamente. Y a las 3.028 volvió a fallar. ¿Ah? Volvió a fallar. Se detuvo el equipo, se detuvo el orómetro, reparó, estuvo reparando 8 horas, por ejemplo, ¿ya? Y el equipo volvió a funcionar y estuvo funcionando hasta las 3.040 horas, ¿no? Y así hasta llegar a las 3.250 horas, que en definitiva en todo ese periodo de 3.000 a las 3.250 horas tuvo 7 fallas, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo usted? La fue anotando. Hoy en día hay software, ¿ya? Hay software y accesorios que se incluyen en los equipos, que mediante Wi-Fi, Bluetooth, forma satelital, ¿ya? Como los grandes camiones de alto tonelaje, mediante información satelital, entregan la información de inmediato si el equipo se detiene, cuánto tiempo se detuvo, ¿ya? Aquí lo mismo, yo también puedo conectarles accesorios que me van a ayudar a no estar yo anotando en un Excel, en un software, en una hojita de papel, sino que directamente y automáticamente me va a entregar esa información, ¿ya? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener acá? ¿Ya? Aquí nosotros vamos a llenar este historial de vida, porque aquí, si se da cuenta, es la vida que ha tenido su equipo, porque aquí nosotros estamos avanzando con el tiempo, ¿ah? A medida que el tiempo avanza, yo voy tomando datos, digo, mira, aquí tuve 7 fallas, aquí tuve 15, aquí tuve 38. Entonces, ¿para qué nos va a servir el histograma? Nos va a servir, ¿ya? Para tener de alguna manera alguna claridad cuando nosotros deberíamos empezar a preocuparnos, ¿ya? Empezar a preocuparnos por este equipo. ¿Por qué? Porque mire la línea de tendencia que se está dando en este equipo, ¿ya? Es una línea de tendencia, ¿ya? Que venía probablemente acá casi con 0 fallas, se generaron con suerte más acá a las 2000 hubo un evento, otro evento, ¿ya? Antes de ese 2750, ¿ya? Pero cuando ya llegamos a
este tiempo de operación del equipo, o sea, las 3000 horas, empezó a aumentar la falla. Y mira, aquí prácticamente tuvo una pendiente, ¿ya? Un incremento casi exponencial, salvo que aquí bajó un poco, pero si se da cuenta, esto es casi como los contagios en Chile del coronavirus, ¿ya? Que empiezan a crecer, y en el mundo, obviamente, ¿ya? Empiezan a crecer exponencialmente, por más que un día, ¿ya? O por más que en este periodo no hubo tanta falla, al siguiente hubo una alta cantidad de fallas, ¿ya? De contagios, según lo que estamos viviendo hoy en día, pero aquí nosotros lo llevamos a fallas, ¿ya? Aquí hubieron 38 tipos de fallas, aquí hubieron 60 tipos de fallas, y alguien puede decir, ¿y por qué no se detuvo el equipo? ¿Por qué no se le generó algo? Por faltas de recursos muchas veces, o no solamente por falta de recursos, porque prefieren estar apagando incendios, ¿ya? Tal como lo vimos en la clase de ayer, ¿ya? Se prefiere ir a apagar incendios, estar solamente reparando, voy a solamente reparar. Y yo ya llevo prácticamente, si sumo todo esto, llevo casi 100 fallas y todavía no me preocupo de hacerle algún ACR, ¿ya? Yo ya debí haber estado desarrollando una CR. Y aquí, en este punto, ya fue necesario y la gente detuvo el equipo y dijeron, ¿sabéis que hay que detener este equipo? Vamos a hacerle un mantenimiento mayor, podemos hacer un overhaul, podemos hacer una parada de planta, podemos cambiar el sistema hidráulico, podemos cambiar el sistema de transmisión, porque ya son muchas las fallas que tenemos. Entonces aquí usted se observa, se dio cuenta que esta empresa algo hizo acá, algo hizo aquí. ¿Por qué? Porque tal como fue exponencial la cantidad de fallas, fue exponencial la bajada de fallas. Entonces, este análisis usted tiene que hacer, ¿ya? Yo a usted le voy a entregar una tabla con datos en donde usted va a tener que graficar y usted va a ver esto, ¿ya? Puede ver esto, a lo mejor va a ver más fallas iniciales y a medida que va avanzando van bajando y después empiezan a aumentar, o a lo mejor alguien más va a tener otro tipo de gráfico que al principio no hay falla, después mucho incremento de falla y después nada de falla. Entonces va a tener que depender el grupo que le tocó, va a tener que hacer esos análisis, ¿ya? Pero siempre estableciendo que el histograma a mí me indica la cantidad de fallas que tengo en un periodo, ¿ya? De análisis, ¿ya? Aquí, por ejemplo, entre las 4000 y las 250 horas, tuve más de 60 fallas. Lo malo de el histograma, que a mí solamente en este gráfico, yo al observarlo, ¿ya? Me doy cuenta que me dice a mí la cantidad de fallas. No me indica qué tipo de falla fue, ¿ya? No me indica qué componente falló, ¿ya? No me indica si fue hidráulico, si fue una falla eléctrica, si fue una falla mecánica, una falla de lubricación, si fue una batería, si fue un, un, un motor, si fue los neumáticos, no me indica si fue el sistema de transmisión el que tuvo errores. Entonces, ahí en esa parte es que nosotros vamos a asumir después con el gráfico de Pareto, ¿ya? Pareto nos va a entregar esa información. Histograma solamente me entrega el cúmulo de falla que hubo en un periodo, ¿ya? Pero a mí me sirve mucho porque si usted hubiese estado aquí, por ejemplo, está aquí en su empresa, aquí va el día de hoy, esto es hoy, ¿ya? Si usted ve con su histograma que la tendencia de falla va subiendo, ¿ya? Por más que aquí bajó, usted debió haber actuado, ¿ya? Usted va a promover un overhaul, un cambio de algún subsistema, ¿ya? Porque usted sabe que esto fue, como se dice, un veranito de San Juan, en donde descansó, no hubo muchas fallas, pero sabe que en algún momento se van a volver a incrementar. Y ahí estamos, llegó este periodo
Entonces usted, para que no llegara a eso, aquí usted va a tomar la decisión de mandar a capacitar, de quizás decir, ¿sabe qué? Como empresa, nosotros no deberíamos estar haciéndonos cargo de la mantención de este equipo. Vamos a llamar mejor al fabricante y vamos a contratar al fabricante que se encargue del mantenimiento. Bueno, tomaron esa decisión, pasó el tiempo y aquí ustedes dijeron, ya, menos mal que nosotros ya nos pusimos en contacto con el fabricante, ¿ya? Y porque mira lo que nos pasó ahora, miles, o sea, muchas fallas, pero lo bueno que ahora ya viene el fabricante a hacerse cargo del mantenimiento, y el fabricante empieza a hacerse cargo del mantenimiento y totalmente disminuyeron las fallas. Pero el fabricante obviamente te va a cobrar un delta más, pero tú al tener menos fallas también vayas a tener mayor beneficio. Entonces, para eso te va a servir el histograma, para saber cuándo tomar algunas decisiones. Y es bueno que usted reconozca el histograma como aquello, ¿ya? Entonces, tal como les comenté, hay software que de alguna manera te ayudan a entregar la información directamente cuando falla el equipo, te entrega la información de el tiempo detenido, ¿ya? El tiempo de reparación, el tiempo de operación, pero obviamente van a haber otros software, ¿ya? Brian, ¿alguna pregunta? No. ¿No? Ah, ya, disculpa. Pensé que estaba levantando la mano. Hay software que te van a permitir, ¿ya? Y obviamente accesorios que te van a decir y te van a llevar a tu plataforma digital, ¿ya? A tu computador. Tú vas a tener toda la información de los tiempos de detención, de los tiempos de operación, ¿ya? Pero si tu empresa no tiene eso, usted tiene que hacer el trabajo a la antigua. Una fichita, y cuando ocurre una falla, usted va a ir a tomar ahí la información, ¿ya? De la hora, del horómetro, del día que ocurrió el evento. A lo mejor no con horómetro, en vez de tiempo, estos podrían ser kilómetros. Y va a decir ya entre 0 a 1000 kilómetros tuvimos 0 fallas. De 1000 kilómetros a 2000 kilómetros tuvimos 3 fallas. Esto también sirve, ¿ya? Para hacerlo por kilómetro, ¿ya? Y aquí, usted cuando ocurre una falla, va a tener que tratar de sacar más información. Por ejemplo, qué tipo de falla fue. Si fue mecánica, eléctrica, a qué componente afectó. Entonces aquí en la descripción del problema, ¿ya? Va a poner el código del equipo, o a lo mejor no el código del equipo, sino que el código del repuesto del componente que falló. Entonces, así usted va teniendo una data de cuántos componentes, por ejemplo, cuántas válvulas durante el año fallaron, cuántas válvulas fallaron por una causa de una sobrecarga, de un mal montaje. Entonces, estas tablitas, ¿eh? Estas fichas te van a ayudar para hacer una mejor gestión, lo que vimos el día de ayer, ¿eh? Para mejorar la gestión, porque ahora yo ya sé dónde voy a apuntar, ¿eh? Entonces, muchachos, con esta información que está acá, con el número de falla y el tiempo, ¿eh? Usted va a generar esto, ¿eh? Eso es lo que yo le voy a pedir como primer gráfico, un histograma, en donde aquí me va a indicar número de fallas, ¿ya? Número de fallas, y acá el tiempo. Profesor, yo le puedo agregar aquí, no sé, el valor de 7, aquí que esté el valor de 4, aquí 41, perfecto, agréguelo. Ahora, mientras sea más fácil para observar y determinar de inmediato esto, es mucho mejor, ¿eh? Aquí, por ejemplo, si usted observa, de un periodo a otro se incrementaron muchas fallas. Entonces, su análisis puede ser que, por ejemplo, ¿por qué pudo haberse incrementado tantas las cantidades de fallas? Entonces uno se pone creativo, se pone a pensar, ¿sí? No habrá sido que se cambió de temporada, entonces llegó la temporada de invierno en donde se hace más complejo
complejo la operación, en terreno hay mayor cantidad de choque, hay mayor cantidad de barro y por ende hay mayor cantidad de lodo que se incrusta en algunos sistemas. Ya fue por temporada de invierno, pero después supimos ir actuando, ya porque esta temporada de invierno siguió continuando, pero nos acostumbramos a ella y fuimos bajando poco a poco la cantidad de fallas. Eso puede ser un supuesto, ¿ya? Entonces ahí yo lo voy a invitar para que usted se ponga creativo, ¿ya? Y use todo el don de la palabra, ¿ya? Y me diga por qué pudo haberse originado, ¿ya?, estas caídas de falla o estos crecimientos de falla, ¿ya? Y cuáles fueron las soluciones que generaron, ¿ya?, en la empresa para bajar, o cuáles fueron las soluciones que no tomaron porque esto se fue en aumento nuevamente, ¿ya? Va a depender la tabla que le toque a usted, y ahí va a tener que con su grupo hacer esta conversación y este análisis, que en definitiva, muchachos, es lo que ustedes deberían hacer cuando hacen su trabajo de título, ¿ya? En su trabajo de título usted va a presentar un equipo, ya profe, este es mi equipo, y aquí se puede ver que subieron las fallas y bajaron las fallas, listo, fin de mi presentación. No, pues usted tiene que ir más allá, es decir, en este periodo, según lo consultado con los trabajadores y con gerencia, nos indicó que el plan de invierno se dio, o también puede decir que se incrementó las ventas. Cuando estábamos acá se incrementaron las ventas, entonces empezaron a trabajar no 8 horas diarias, sino que empezaron a trabajar 12 horas diarias con turno extra. Por ende, las más pobres maquinitas, como eran más viejitas, las empezaron a fundir, empezaron a tener más fallas y finalmente tuvieron que generar un trabajo en donde las mantenciones se hacían todos los días, pero después de estas 12 horas, sino que en turnos de noche, la gente de mantenimiento venía a reparar, a hacerle mantenimiento, a limpiarla, a lubricarla, y con eso fuimos generando esta mejora. Perfecto, ¿ya? Muy buena estrategia, muy buena solución, un 100, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Yo después le voy a explicar cómo se hace esto para que le quede así, etc. ¿Ok? Vamos al gráfico, ¿ya?, o al diagrama de Pareto, ¿ya? Un poco de historia previo a esto, ¿ya? Pareto era un economista italiano, ¿ya? Este economista italiano, en los años, a finales de los 1800, a principios de 1900, ¿ya?, hizo un estudio económico, ¿ya?, en Milán, ¿ya?, en la ciudad de Milán, en donde su investigación arrojó que el 20% de las familias, ¿ya?, que vivían en Milán tenían el 80% de las riquezas. ¿No? Algo que todavía en varias partes del mundo no ha cambiado, ¿eh? Es más, en algunas partes del mundo, como en Chile, se ha incrementado esto, ¿eh? Este numerito, el de 20%, ha disminuido, son menos los porcentajes de familias, y este numerito se ha incrementado. Aquí en Chile, no sé, el 3% de las familias, ¿ya?, se llevan el 95%, el 90% de las riquezas, ¿ya? Hay estudios también acá en Chile que indican eso, ¿ya? Pero como no es una clase, ¿ya?, asociado al análisis económico del país, ¿ya?, vamos a dejar cerrado ese tema, ¿ya?, y vamos a pasar en qué momento Pareto, que fue un estudio económico, pasa a un estudio asociando a lo que pasa con nuestro equipo y las fallas. Entonces ahí entra Yuran. Yuran observa ese gráfico que creó Pareto y dice, oye, pero nuestras máquinas, nuestro equipo, nuestro activo, nuestros procesos, también tienen esa consideración. Normalmente el 20% de los equipos de una planta conllevan el 80% de falla. O también
en un equipo, vamos a hablar de un activo, el equipo, lo vamos a volver a llamar el equipo X, ¿ya? Que no sé, en la máquina que hacía bolsitas de té, ¿ya? Está constituido, ¿ya? Este equipo tiene 100 componentes, 100 componentes, ¿ya? O no lo dejemos en 100, dejemos otro valor. Vamos a decir que tiene 60 componentes. 65 componentes, vamos a decir. ¿Eh? ¿Qué dice Pareto? O en este caso Yural. Me dice que el 20% de ese 65, ¿ya? O sea, el 20%, vamos a poner 20% de esos componentes que equivalen a 13 componentes, concentran el 80% de todas las fallas. ¿Qué significa eso? Que si su equipo, el equipo X, en el año tuvo 350 fallas, ¿eh? Significa que el 80% de esas 350 fallas, ¿ya? 350 por 0,8, que 280 fallas, miren, el equipo en sí, el equipo X falló 350 veces, con diferentes tipos de fallas. ¿Y qué me dice Pareto? Que 280 fallas, ¿ya? Fueron generadas solamente por 13 componentes. Entonces Pareto me dice, usted preocúpese de estos 13 componentes, ¿ya? Ocúpese de estos 13 componentes, ¿ya? No se ocupe del delta, no se ocupe del 52 restante. No significa tampoco, ¿ya? No significa tampoco, que los otros componentes los vamos a dejar ahí que se arreglen solos. No, pues los otros componentes nosotros vamos a dejar con mantenimiento que me indica el fabricante. ¿Eh? Entonces, ¿qué nos indica Pareto? Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema que ayudan a identificar y seleccionar los aspectos prioritarios. Aquí ya estamos hablando de aspectos prioritarios. ¿Cuál es el aspecto prioritario? Estos 13 componentes que nosotros dejamos acá abajo, ¿ya? También se conoce como el diagrama ABC o la ley de las prioridades 2080, que dice que el 80% de los problemas o de las fallas, ¿ya?, que ocurren en una actividad o en un equipo, ¿ya?, son ocasionados por el 20%, ¿ya?, de los elementos que intervienen en producirlo. ¿Ya? Sirve para conseguir el mayor nivel de mejora con el menor esfuerzo posible. Profe, ¿puede explicar lo anterior? Un poquito, que me Ya, confundí, ya. no me ha quedado claro. ¿Cuál? ¿Qué parte? El diagrama ABC de leyes prioridades de Ah, ya. 2080. Ya, es que el diagrama de Pareto también se conoce como el diagrama ABC. ¿Por qué se conoce como el diagrama ABC? Porque en la gestión de inventario, en la gestión de bodega, existe un gráfico que se llama el gráfico ABC, que clasifica a tu repuesto en A, en B o en C. Y los va a clasificar dependiendo
el costo económico que tienen los repuestos y el impacto, ¿ya? Y frecuencia de salida que tienen, ¿ya? Por lo mismo, ese gráfico se parece mucho al que estamos viendo nosotros ahora de Pareto. Es más, viene de la misma base, ¿ya? Por lo mismo recibe ese nombre también Pareto, pero es más conocido Pareto como en ley de las prioridades 20-80, en donde me indica que el 80% de los problemas, que eran los problemas para nosotros, las fallas. Dice que el 80%, ¿ya? No, disculpe, el 80%, que el 80% de las fallas, ¿ya? Que el 80% de las fallas, ¿ya? En un equipo, ¿ya? Está dado por el 20% de los componentes que participan o que están incluidos en este componente. ¿Cómo se fabricó un equipo? Un equipo está dado por rodamiento, ¿ya? Está dado por eje, está dado por manguera, está dado por cable, por válvula, ¿ya? Tiene neumático, tiene llanta, tiene cabina, tiene una serie de componentes. Me dice que de todo ese total de componentes, el 20% de esos componentes, ¿ya? El 20% de esos componentes, ¿ya? Se llevan el 20% de las fallas totales que tiene tu equipo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mira, el neumático me genera muchas fallas, no. Ah, entonces no es un componente crítico. Y el rodamiento sí. Ah, entonces ese rodamiento probablemente está dentro de este 20% que te genera el 80% de fallas. Si no lo entiende ahora, lo va a entender más fácil cuando presentemos el gráfico, y ahí se lo voy a volver a explicar, ¿ok? ¿Qué más nos dice este gráfico Pareto? Dice que sirve para conseguir el mayor nivel de mejora con el menor esfuerzo posible. Tal como le comenté, hacer actividades de análisis causa-raíz son costosas. Por ende, yo me tengo que seleccionar bien cuáles van a ser los componentes que yo voy a generar el análisis causa-raíz, ¿ya? ¿Por qué? Porque no vale la pena gastar tiempo en este neumático, porque este neumático no me genera muchas fallas. Por ende, si yo me empiezo a generar análisis causa-raíz a un neumático, voy a estar trabajando y cuando entregue mi trabajo, me van a decir, oye, pero ¿y los costos-beneficios? ¿Se acuerdan ayer que hicimos el tema de costo-beneficio? ¿Cuánto equivalió a haber estado realizando este análisis causa-raíz? ¿Cuánta gente me tuviste que sacar que en vez de estar trabajando me lo estuviste analizando esa falla? Y finalmente, ¿cómo repercutió esos beneficios? ¿Ya? Beneficio en tema de lucas. Tú le vas a decir, no mucho, porque como no tenía muchas fallas, entonces lo que me está haciendo usted me está haciendo perder tiempo. Entonces, por lo mismo, como este punto aquí dice, tiene el valor de concentrar la atención en el 20% de los elementos que provocan el 80% de los problemas, ¿eh? Entonces, para los que no me entendieron esta parte, ¿eh? Con este gráfico lo vamos a entender. En primer lugar, ¿yo qué les voy a entregar a ustedes? Yo les voy a entregar esto que está acá. Esto no va a ir, en primera instancia esto no va a ir, esto no va a ir. Esto no lo van a ver ustedes, ¿ya? Esto no lo van a ver ustedes, esto tampoco lo van a ver ustedes, ¿ya? Yo solamente les voy a entregar este total, tampoco va a estar, ¿ya? Yo le voy a entregar esta tablita, una tablita que aparece el componente y las veces que ha fallado en estos años de servicio. Ese componente y las veces que ha fallado. Ese componente y las veces que ha fallado. Ese componente y las veces que ha fallado, ¿ya? Eso le voy a entregar yo. Luego, que yo tampoco se lo voy a ordenar de mayor a menor, ¿ya? Probablemente van a venir desordenados, ¿ya? Van a venir desordenados y usted lo primero que tiene que hacer es ordenarlas, ¿ya? Siempre el orden es de mayor
a menor. ¿Ya? Recuerde que estamos haciendo el gráfico Pareto. En el histograma no tengo que hacer este orden. ¿Ya? Solamente en Pareto yo ordeno de mayor a menor. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Ordenar de mayor a menor. ¿Ya? Entonces ahí yo les voy a explicar cómo se hace en el Excel ese orden de mayor a menor, para que se pueda ir ordenando este numerito con su componente. ¿Ya? Luego de que usted haya ordenado de mayor a menor, usted va a hacer la suma. ¿Ya? Este total es la suma de toda esta falla, es ese valor. Si usted suma 263, 196, 155, bla, 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 le va a dar ese valor. ¿Ya? Entonces, el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Sumar todas las fallas. Tercer paso, sacar el porcentaje y va a crear una nueva columna. ¿Ya? Esa nueva columna va a estar asociada al porcentaje. ¿Porcentaje de qué? Por ejemplo, este porcentaje es el porcentaje de fallas que ha generado el gabinete eléctrico frente al total de fallas. Este porcentaje, el 3,94, es el porcentaje de falla que ha generado la batería, ¿ya? La cantidad de fallas que ha generado la batería frente a esta suma total de fallas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a obtener este porcentaje, ese valor? Usted va a tener que decir, si quiero obtener ese porcentaje, va a ser 263 dividido 838. Si usted divide eso, le va a dar este valor. ¿De dónde sale ese 2,98? Sale de 25 dividido 838. Entonces, por ejemplo, en el Excel, usted en la ecuación que va a hacer usted va a poner igual ese casillero dividido con ese casillero, ¿ya? Pero este casillero lo va a dejar fijo. ¿Y cómo deja fijo usted una celda? Por ejemplo, ¿cómo dejamos fijo la celda C30? La dejamos fijo mediante un signo peso adelante de la letra y un signo peso delante del número, o apretando F4. ¿Ya? Seleccionamos esto y apretamos F4, también lo va a dejar fijo. ¿Ya? Y eso lo vamos a explicar ahora. Entonces, así yo obtengo el porcentaje de fallas que tiene, ¿ya?, cada componente respecto al total. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Luego que usted tenga estos porcentajes, usted va a buscar entonces la obtención del porcentaje de acumulado o el acumulado. ¿Ya? Porcentaje acumulado. ¿Qué significa eso? Como usted ya lo ordenó de mayor a menor, usted va a partir con el primer componente. Como es el primer componente, este porcentaje va a ser igual a ese. Pero acá abajo, el segundo, ¿de dónde viene ese? Ese viene de la suma de 31,38, ¿ya?, más 23,39. ¿De dónde viene este 73? Viene de la suma, ¿ya?, la suma de 31,38 más 23,39 más 18,50. ¿De dónde viene este 97,37%? De la suma de ese, 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 de ese, de ese, de ese, de ese, de ese, de ese. Hacerlo aquí a mano es obviamente complicado, lo vamos a hacer en Excel y va a salir en 2 tiempos, ¿ya? Entonces, ¿cómo debería quedar el gráfico? ¿Ya? El gráfico va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar con un eje, que nosotros lo vamos a llamar eje primario,
y nuestro eje secundario. ¿Ya? ¿Por qué tengo que trabajar con dos ejes? Tengo que trabajar con dos ejes porque de alguna manera nosotros estamos mezclando peras con manzanas. Aquí yo tengo número de fallas, cantidad de fallas, es un número. ¿Ah? Y acá estoy trabajando con porcentajes. ¿Ya? Entonces yo le voy a explicar, ¿ya? Cómo se activan este eje secundario en el Excel, para que usted pueda generar ese gráfico. ¿Ya? Entonces, ahora vamos al análisis que deberíamos tener en este gráfico. Si nos damos cuenta, se traza una línea del 80% con el fin de intersectar este punto. Ese punto es la intersección de la línea que me indica a mí, ¿ya? El acumulado. Este es el porcentaje de acumulado. Esa línea me señala el porcentaje acumulado. Entonces, cuando yo intersecto con el 80%, ¿ya? De alguna manera nosotros vamos a decir que de aquí, vamos a decir que los componentes que hay de aquí hacia la izquierda son los componentes críticos de mi equipo. Por ende, Pareto me dice, mira, detente y haz el análisis, por ejemplo, causa raíz del gabinete eléctrico, del motor de tracción, de parrilla disipadora. Porque si tú encuentras la causa origen de las fallas que genera el gabinete eléctrico, vas a bajar estas fallas y el tiempo y costo que tú utilizaste para encontrar eso va a ser más beneficioso que haber hecho el análisis causa raíz de la tolva, que el de motor diésel o que el alternador. De estos que están acá, muchachos, insisto, no significa que usted o su empresa no se preocupe de ello. Usted igual va a tener que hacer los mantenimientos correspondientes a la tolva, al neumático, a las baterías, al VHMS, al sistema de lubricación, al sistema de dirección. De igual manera, lo va a tener que hacer. Solamente que a esto usted le va a hacer el mantenimiento, ¿ya? Recomendado por el fabricante. En cambio, estos que están acá, usted se dio cuenta que lo que le dio el fabricante no le está sirviendo mucho, por ende usted quiere mejorar esas actividades de mantenimiento que te entregó y por lo mismo está generando nuevas propuestas mediante el análisis causa-raíz. ¿Ah? Eso te indica Pareto. Preocúpate, concentra la atención en este. Este es el 20% de tu equipo que se lleva el 80% de la falla. ¿Mm? Eso indica Pareto. A eso te lleva Pareto. ¿Ah? A preocuparte del 20% de los componentes que te arrojan el 80% de la falla. ¿Mm? Ya, muchachos. Ahora me voy a salir de acá. ¿Ah? Y les voy a mostrar cómo se desarrolla esto en el Excel, ¿ya? Así que denme 2 segundos. Si hay duda, hagan las consultas por mientras, ¿ya? Entonces voy a abrir mi Excel que tengo acá preparado. Entonces comparto ahora, compartir pantalla y me voy a compartir el Excel. Ya, muchachos, voy a borrar esto que está acá porque usted no va a tener eso, ¿eh? Como les comenté, voy
Vamos a hacer el paso a paso. Ya muchachos, miren. Acá ustedes tienen componente 1 con la cantidad de fallas que tuvo su equipo durante 1 año, 2 años, 3 años, etc. Lo que fuese el análisis. El componente 2 con tantas fallas, el componente 3 con tantas fallas, el componente 5 con tantas fallas. Y así hasta llegar a las 20 fallas, o sea, al componente 20 que genera 10 fallas. ¿Ya? Que genera esta cantidad de fallas. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Ya? El procedimiento era ordenarlas de mayor a menor. Por ende, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todas las celdas donde están los números para que se ordenen. Pero, por ejemplo, cuando se ordenen, ¿ya? Si nos damos cuenta, yo tengo el 201 acá, pero acá tengo 231. Y aquí tengo 253. Cuando lo ordene de mayor a menor, este 253 debería irse para acá arriba, ¿cierto? Debería irse para acá arriba. Acá debería estar. Pero no solamente el 253, sino que también debería irse el componente 3. En vez de componente 1 ahí, debería estar componente 3. En vez del componente 2 acá, debería estar el componente 10. ¿No? Entonces, para que pase esto, cuando el sistema nos pregunte si ampliamos la selección, le vamos a decir que sí. Entonces, seleccionamos todas las celdas donde están los números de fallas, nos vamos a ordenar, ¿ya? Y ordenamos de mayor a menor. De mayor a menor. Y ahí nos preguntan, ¿qué desea hacer? ¿Desea ampliar la selección? Sí. Si yo pongo continuar con la selección, me va a ordenar solamente estos números. Yo quiero que me ordene los números y además se lleve al componente correspondiente. Le pongo ordenar. Y ahí, si se da cuenta, el 253 se llevó al componente 3. El 231 se llevó al componente 10. El 210 bajó al componente 1. Y así lo ordenó, de mayor a menor. El paso 2 era el total, o en este caso, nosotros le vamos a llamar igual, suma, y sumamos todas las fallas. ¿Ya? Sumamos todas las fallas. Que en este caso nos dio 1160. Luego voy a generar, ¿ya?, una celda que le voy a llamar porcentaje. Porcentaje. ¿Ya? Lo voy a dejar igual que esto, ¿ya?, con el mismo formato. Y lo vamos a cerrar para que quede ahí establecido. El porcentaje. Tenemos que decir qué porcentaje de falla, ¿ya?, provienen del componente 3 frente al total. Entonces usted dice igual esa celda dividido por la celda total. ¿Ya? Y ahí nos entregan porcentaje, y ahí podríamos decir, esto lo arrastramos hasta abajo. Pero el error que vamos a tener al arrastrar hasta abajo va a ser que no dejamos fijo la celda más importante. ¿Ya? Entonces, me devuelvo acá y digo, ¿cuál es la celda que tiene que quedar fija? La C22. Entonces, delante de la C, le vamos a poner un signo peso, y delante del 22, un signo peso. Y ahora me voy hasta abajo. Listo. Quedó hasta abajo. Para confirmar de que lo que hay arriba está bien, yo digo igual suma, ¿ah?, de todos estos componentes, o sea, todos estos porcentajes. Cierro paréntesis. ¿Cuánto me debería dar? 100%. Bien, estamos correctos. ¿Ah? Vamos bien ahí. ¿Ah? Y ahora, porcentaje acumulado, que es el que vamos a graficar. ¿Ah? Este es el que vamos a graficar. ¿Cómo se desarrollaba este porcentaje acumulado? ¿Ah? Decíamos, vamos a tomar porcentaje a porcentaje y los vamos a ir sumando. El primero no lo tengo que sumar con nada porque es el primero, pero el segundo yo voy a sumar ese valor más este valor.
El segundo, voy a sumar este valor con lo acumulado que llevo anteriormente. Ese valor, profesor, ¿ya lo puede arrastrar hasta abajo? Correcto. Si lo arrastro hasta abajo, hasta aquí, me genera de inmediato ya todos los valores, ¿ya?, como acumulado, ¿ya?, con porcentaje acumulado. Y ahora, recién ahora, vamos a graficar, ¿ya? ¿Cómo graficamos? Tomamos la celda donde está el primer componente hasta la celda donde está el último componente, sin incluir el total, no estoy incluyendo el total, y además agrego la columna donde está el número de fallas. Con eso yo voy a insertar el gráfico más sencillo de todo, que es el gráfico de columna en 2D. Gráfico de columnas agrupadas en 2D. Y me queda esto, ¿ah? Pues aquí arribita le voy a cambiar eso. Le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar Pareto. Diagrama Pareto, ¿ah? Entonces, acá tenemos nuestro gráfico, ¿ah? Entonces, si nos damos cuenta, este gráfico solamente corresponde al componente con su número de fallas, con su cantidad de fallas. Entonces, tengo que agregar esta otra columnita, que no está acá. Entonces, ¿cómo la ingresamos acá adentro? Me voy al interior del gráfico, botón derecho, ¿ya? Se expande esto, voy a ver qué me están preguntando. Profe, ¿uno puede cambiar el nombre a los componentes para que sea más bonito? Ah, Jonathan me pregunta si puedo cambiar los nombres a los componentes para que sea más bonito. Claro que sí. Es más, yo lo que le voy a entregar a usted no van a ser componente 1, componente 2, componente 3. Le voy a entregar nombres asociados a un equipo específico. Y eso es lo que va a tener que graficar usted. Así que tranquilo, se va a hacer realidad su sueño, ¿no? Botón derecho. Seleccionamos. Seleccionar datos. ¿Por qué voy a seleccionar datos? Porque voy a ingresar más datos a mi gráfico, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla esto? Mediante selección gráfico, la selección datos, ¿ya? Y acá me dan tres opciones. Dice, seleccionar el origen de datos. Se abre esta ventana. Me da la opción de agregar, me da la opción de modificar y me da la opción de quitar. Entonces yo voy a agregar. ¿Cuál va a ser el nombre de la serie? Voy a agregar porcentaje de acumulado. No estoy graficando el porcentaje, yo voy a graficar el acumulador, ¿ah? El porcentaje de acumulado. Y los valores de la serie. Los valores de la serie, ¿ya?, van a ser todas estas celdas que están acá, ¿ya?, que son los que están en directa relación con los componentes. Y acepto y acepto. Y aunque usted no lo crea y no lo vea, ¿ya?, ese gráfico que acabamos de incluir, esos datos que acabamos de incluir, están acá. Si se da cuenta, en algunos de estos columnas que están en azul, abajito de ellos, al lado de ellos y abajo, hay un pequeña franjita de color naranjo, ¿ya? Están ahí. ¿Ah? Están ahí. No te entendí, Paredes. Benjamín, me puso, ¿cómo? ¿Qué parte? Pedro, a ver. Oh, Pedro, clic hizo, clic en derecho, ¿dónde? ya, todo de nuevo. Me voy al interior, acá, botón derecho, seleccionar datos, y me fui aquí donde dice agregar datos. Aquí, agregar datos, ¿ya? Entonces yo al agregar datos, ¿ya?, me entregó esto. Aquí en el nombre de la serie, yo le doy el nombre del porcentaje acumulado, selecciono esa celda. Para generar los valores, ¿ya?, selecciono todos estos que están acá. Ahí están. 21,81, 41,42, los seleccioné todos, ¿ya? Esos son los valores de la serie. Arriba el nombre de la serie. El nombre de la serie, yo seleccioné esa celda, porque ahí está el nombre de la serie que quiero anotar, que sería porcentaje acumulado. Y después de eso yo acepto,
y luego vuelvo a aceptar. ¿Ya? Y ahí están incluidos lo que acabo de hacer. Lamentablemente se ven chiquititos, ¿ya? Se ven chiquititos, prácticamente invisibles. ¿Ya? ¿Por qué se ven invisibles? Porque estamos hablando de porcentaje de 0,21, de 0,97, no alcanza a ser una unidad. En cambio acá, esta columna tiene más de 250 unidades. Entonces, para sacarlo de la invisibilidad que tienen en este momento, ¿qué vamos a hacer? Y ahora atención, usted vaya directamente a alguna de las columnas, elija cualquiera de las columnas, esa columna, esa columna, esa columna, usted elija la columna que quiera. Elige la columna y cuando está ahí, presione botón derecho nuevamente. Botón derecho y nos vamos a cambiar tipo de gráfico de serie. Y acá se abre esto y me dice, la serie 1 son las columnas agrupadas, muy bien. Y el porcentaje acumulado yo no la quiero como columna, ¿ya? Yo la quiero de otro formato. ¿Ya? Y además aparece acá al final, dice, ¿quiere alguna de ellas en un eje secundario? Ah, verdad que el profe dijo que no íbamos a juntar peras con manzanas, íbamos a juntar las peras a un lado y las manzanas al otro lado. Entonces aquí yo incorporo el eje secundario, en donde en un lado van a estar la cantidad de fallas y en el otro el porcentaje. Pero si yo las dejo así, como columna agrupada, no me va a dejar ver las columnas de la cantidad de fallas. Entonces vamos a cambiar esa aquí, me voy a aquí, y lo voy a dejar como línea. Ahí, línea. Y ahí, perfecto. Se genera este gráfico que se lo estoy indicando acá, ¿ya? En donde alguien va a decir, profe, ¿por qué lo deja hasta 120 y no debería ir hasta 100? Bueno, lo cambiamos. Botón derecho en el eje, damos formato al eje, y en vez de que sea de 0 a 1.2, va a ser de 0 a 1. Y así de sencillo. Y ahora, ¿qué se transforma? De 0 a 100%. ¿Ah? Profesor, usted en el otro gráfico tenía una línea en el 80%. Bueno, haga lo mismo. Genera aquí una nueva columna y le llame 80-20, la columna del 80-20. Y aquí le da a todo esto, le da formato de porcentaje y pone 80%, y ese 80% lo lleva hasta abajo, hasta abajo. Entonces, esa columna ahora usted la tiene que incorporar acá, en el gráfico. ¿Cómo la incorporamos? Nuevamente, botón derecho, seleccionar datos, igual que hicimos anteriormente, seleccionar datos. Se abre esta ventana, me voy a agregar datos. Nombre de la serie, el 80-20. ¿Cuáles son los valores de la serie? Toda esta columna. ¿Ah? Ahí. Y acepto. Y ahí aparece esta línea en donde al intersectar con esta, me indica que los componentes que están acá, o sea, el componente 3, 10, 1, 7, 4 y 5, son los que nosotros deberíamos preocuparnos de hacer análisis causa-raíz. ¿Ya? Es ahí donde nosotros tenemos que preocuparnos de hacer el análisis causa-raíz. El trabajo es en grupo, ¿ya? Y ahora voy a dar esa información. Ya. Ahora, ¿cómo desarrollamos el diagrama, el histograma? Voy a copiar este, lo voy a llevar para acá, ¿ah? Lo voy a dejar acá abajo, ¿ah? Voy a decir que vamos a ir de 1000 en 1000, ¿ah? Entonces, al ir de 1000 en 1000, yo voy a hacer esto, por ende aquí vamos a desarrollar lo siguiente, más F4, y este que se vaya hasta abajo, ¿eh? Y aquí es S más
S, pero ese va a quedar fijo, F4, y de ahí hasta abajo. Ya, perfecto. Y aquí, para que no me moleste esto, Control C, y lo voy a pegar. Ya, por ejemplo, ustedes también van a tener otro gráfico que hacer, que va a ser el histograma. Lo más fácil para hacer el histograma es que usted genere una columna que se llame concatenar. ¿Ah? Concatenar. ¿Para qué es concatenar? Concatenar te va a servir para que juntar dos celdas, la parte del texto que tiene esa celda, en solamente una celda. Yo puedo juntar lo que dicen 5 celdas en una pura celda. ¿Cómo se hace eso? Igual, concatenar, ¿ah? Me dice, ¿cuál va a ser el primer texto? El primer texto que yo quiero que me diga lo que hay involucrado en esa celda, que en este caso es 0. Después me dice, utilice punto y coma. Ahora, abra comillas, y indique cómo las quiere separar. Yo la quiero separar con un A. ¿Por qué? Porque quiero que me quede de 0 a 1000, después de 1000 a 2000. ¿Ah? Luego de que ya cerré las comillas, punto y coma, y el segundo texto, que sería este que está acá. Si usted quiere juntar otro celda más, le va agregando. Pero con esto para mí ya está bien. Y me queda eso. De 0 a 100. Y hasta abajo. Alguien puede decir, profe, ¿sabe qué? No me gusta que esté no sea raro. Prefiero separarlo con un guión. Sepárelo con un guión, ¿no? Como usted quiera. Alguien lo quiere con slash, etc. Y mira qué fácil te va a salir este gráfico, porque ya al tenerlo concatenado, tú lo juntas y dices, quiero insertar un gráfico de columna. Y ya está listo. ¿Ah? Alguien puede decir, profe, mire, esto no me gustó mucho porque los números están ahí y no se ven bien, ¿por qué no les da una orientación? Bueno, botón derecho, dar formato al eje y le agregan los grados de inclinación. Se va acá, por lo menos en mi caso me voy aquí y me voy al ángulo personalizado. Le voy dando un ángulo negativo para que vaya generando esto que ustedes están viendo. ¿Se dan cuenta? Mire cómo está quedando los valores del eje, ¿ya? X. Así, entonces me es más fácil leerlo. Alguien puede decir, profe, ¿le puedo agregar aquí el numerito que corresponde, que aquí salga un 20? Hágalo, está permitido, ¿ya? Mientras no me llene de mucha información, ¿ya? Y que se vea feo, haga lo que quiera ahí. Así de sencillo este gráfico histograma. Lo complejo del histograma es que usted me vaya haciendo los análisis. Ahora, nos vamos al ya. Nos vamos directamente al aula, ¿ya? Al irnos al aula, ¿ya? Usted va a bajar, 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 y donde dice material práctico, yo acabo de dejar. ¿Le estoy compartiendo esto? Sí, están viendo lo que estoy viendo yo. Profe. Gracias. Al llegar acá, lo primero está la presentación de la práctica. Presentación práctica, que es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Aquí usted tiene tanto herramientas de análisis como análisis causa-raíz. Nosotros estamos haciendo esta actividad, la primera. Entonces, aquí donde sale esta manito con un documento, es aquí donde usted tiene que subir la tarea, el informe, ¿ya? Y se tiene que subir en formato PDF, ¿ya? Que es un informe. Entonces, si yo entro acá, me va a decir que esto todavía no tienen hasta el miércoles 22 de abril para subirlo a las 19 horas, ¿ya? Yo me voy para atrás, ¿ya? Y además dice un documento, dice primera tarea. Usted abre acá primera tarea, ¿ya? Dice esta carpeta se encuentra el archivo que indica la actividad a realizar, más un PDF
que entrega las tablas que usted debe usar para los gráficos. Abre ahí. Por ejemplo, vamos a ver al primero. Alberto Larraguibel. Alberto Larraguibel tiene el grupo C, por ejemplo. Entonces, Alberto ya no es del paralelo 301 o 303, ¿no? Sino que él es del grupo C. Abre esto, ¿ah? ¿Y qué le va a entregar? Ahí aparecen los datos del histograma y dice además que en el Pareto tiene esos componentes. Entonces en Pareto él sabe que trabaja con una pala, pero en el histograma no le dice nada, no dice qué equipo es, ¿ya? Y ahí es donde viene la parte donde usted tiene que leer, donde dice primera tarea de gestión de mantención. Ahí yo le explico lo que le voy a pedir y además le explico cómo lo voy a evaluar. Ya lo voy a evaluar mediante un informe por grupo y acá abajito dice cuántos puntos son por cada ítem que yo voy a evaluar. La carátula, el objetivo, el histograma, la presentación del equipo, la elaboración del gráfico, el análisis y propuesta de solución, presentación del equipo ahora de Pareto, ¿ya? Elaboración de gráficos y análisis de la propuesta de solución. ¿Qué se hace? Aquí está el desarrollo, ¿ya? Que según las tablas que le tocó, y le fue asignado a cada grupo, debe generar 2 gráficos, el primero un histograma y el segundo un Pareto. El primer gráfico, su grupo debe seleccionar un equipo a los datos entregados en la primera tabla, por ende, usted me va a elegir el equipo que quiere trabajar, sea un equipo minero, un equipo industrial, un equipo forestal, de la construcción, usted me dice, ¿ya? Luego de eso, usted va, una vez que elija el equipo, va a hacer la presentación del equipo enfocado en la función, funcionalidad y sobre todo las características técnicas de este. Luego, hacer un análisis correspondiente al historial de fallas que le fue entregado y vamos a evaluar la capacidad de análisis y las propuestas de solución que van a plantear según el histograma. Y en el segundo gráfico, tienen que hacer una contextualización del equipo que le tocó. Por ejemplo, acabamos de ver que le tocaba una pala diésel, ¿ya? Entonces ellos van a tener que hacer una contextualización asociada a dónde está ubicado el equipo, si en la empresa trabaja con turno, el clima, los años de servicio, entre otras cosas que usted puede agregar. Además, entregar características técnicas del equipo. Luego hacer un análisis correspondiente al historial de fallas que le fue entregado y nuevamente se va a evaluar la capacidad de análisis y las propuestas de mejora. Y ahí están las ponderaciones de cada ítem a evaluar. Cualquier duda con esta tarea, ¿ya? Yo ya les preparé en este foro, ¿ya? En este foro de pregunta y respuesta, ¿ya? Consulta, desarrollo, primera tarea, ¿ya? ¿Alguien tiene duda? Se suma aquí y me hace la pregunta por acá para que todos sus compañeros vean la pregunta y sobre todo vean la respuesta, ¿ya? Que es lo principal. Ya, hay una duda con Brian Reyes. Dígame, lo escucho. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ya, profe, oiga, se hace todo en un Excel y después lo pasamos a PDF, como no escuché Sí, eso. yo voy a recibir de usted un PDF. No hay otra opción de subir. Y quiero un informe. Ya. ¿Ya? El informe es con logo institucional, formato institucional o... Formato de trabajo de título. Ya. ¿Ya? Yo de ahí les subo un formato de trabajo de título para que lo tengan ahí y que se le haga más fácil. Ya. ¿Ya? Gracias. Ok. Eso no. Jonathan dice, ¿cómo sé cuál letra soy? Usted debería aparecerle, ahora ya no le aparece si usted pertenece al paralelo a 300, paralelo 303. A usted le va a aparecer si es, ¿ya?, sin grupo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, Alberto José dice que es del grupo C. Alex Cifuente dice que el grupo D. Bastián Peña no tiene grupo. Bastián Muñoz no tiene grupo. Bastián Torres no tiene grupo. Benjamín, sí, es del grupo E. Entonces, usted
En el aula se ve qué grupo ya es. ¿Ya? Ya no va a aparecer que si usted es del 300 o del 303. A usted le va a aparecer que usted es del grupo A, B, C o D. ¿Alguien más levantó la mano? Muchachos, yo ahora antes de eso, voy a detener la grabación, ¿ya?